me avisan para empezar, ¿eh? Sí, doctor, yo creo que ya podemos dar inicio. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre dos temas de vital importancia, sobre todo para el manejo de nuestros pacientes. Ustedes se van a enfrentar a estas patologías, a estas enfermedades de forma muy frecuente, si es que ya no lo están haciendo. Cualquiera de ustedes o de nosotros tiene pues familiares diabéticos, hipertensos o amigos que muchas veces buscan una orientación, un consejo para poder manejar de forma más adecuada su enfermedad. Entonces, lo primero que vamos a hablar es nefropatía diabética, ¿ah? La nefropatía diabética es una de las complicaciones microangiopáticas más frecuentes que presentan los pacientes que son portadores de esta enfermedad, los diabéticos. Cuando nosotros tenemos un paciente diabético, tenemos la obligación de seguir a ese paciente y de aprender que la forma más adecuada para poder ver la evolución, ver el tratamiento de esta enfermedad, es haciéndole un seguimiento a la albúmina en orina. Por lo tanto, en la nefropatía diabética, el marcador más sensible que tenemos es la albuminuria. Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de nefropatía diabética? Cuando un paciente tiene albuminuria persistente. ¿Qué significa? Que esta albuminuria es igual o superior a 300 miligramos en 24 horas. Si lo queremos hacer de forma minutada, esto equivale a 200 microgramos por minuto. Entonces, ante la presencia de esta albuminuria, muy frecuentemente asociada a retinopatía diabética, y en ausencia de cualquier otra enfermedad que pueda causar daño renal, nosotros hablamos de nefropatía diabética. Entonces, esa es la definición, tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Hablamos de nefropatía diabética, entonces, cuando estamos frente a un paciente diabético que tiene albuminuria persistente en esos rangos, ¿ya? Sin embargo, debemos también aprender los valores normales de la albuminuria y la microalbuminuria. Lo vamos a ver en otro cuadrito. Muchas veces esta nefropatía diabética se acompaña muy frecuentemente de otra enfermedad, que es la hipertensión, ¿no? Y que va a contribuir también a provocar disminución de la función renal. ¿Qué hacemos ante un paciente que tiene diabetes mellitus? Dentro del contexto de trabajo que nosotros le realizamos, lo mandamos al oftalmólogo para que nos certifique o nos excluya la presencia de retinopatía diabética. Entonces, en un paciente diabético que tiene retinopatía diabética, este hallazgo va a contribuir al diagnóstico de nefropatía diabética. Sin embargo, el hecho de que no lo tenga no excluye la existencia de nefropatía diabética. Bueno, en este cuadro quiero presentarles la definición cuantitativa de microalbuminuria y de proteinuria. Nosotros de forma normal, en una orina de 24 horas, debemos perder menos de 30 miligramos de albúmina en 24 horas. Cuando esto comienza a incrementarse, hablamos de microalbuminuria, y este está en el rango de 30 a 300 miligramos por 24 horas. Y hablamos de proteinuria establecida cuando esta es mayor de 300 miligramos en 24 horas. Si lo queremos hacer de forma minutada, hablamos de que la orina normal pierde menos de 20 microgramos por minuto y de microalbuminuria cuando este está en el rango de 20 a 200 microgramos por minuto y de proteinuria establecida cuando este es mayor de
200 microgramos por minuto. Desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia de microalbuminuria en los pacientes diabéticos tipo 1 es de alrededor 13%, y en los diabéticos tipo 2 es de 25%, ¿ya? En ambos casos, la prevalencia de macroalbuminuria, la presencia de macroalbuminuria es alrededor del 15%. Sin embargo, no debemos olvidarnos que la primera causa de enfermedad renal crónica terminal de un paciente que amerita ya tratamiento sustitutivo renal, hemodiálisis, en cualquier parte del mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, oscila entre 25 a 45%, sobre todo en aquellos diabéticos tipo 2. Esa es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal. Por eso es importante que ustedes aprendan, primero, a diagnosticar, segundo, a seguir a su paciente, la evolución de su paciente, para poder darle un tratamiento adecuado y oportuno y evitar que progrese su enfermedad a este tipo de condiciones terminales. Acá lo que vemos es un cuadro que nos marca la historia natural de la nefropatía diabética. Observen ustedes en la parte superior, la flecha rosada nos indica cómo es el desarrollo natural de la diabetes tipo 2, y en los cuales al inicio vamos a encontrar, y de forma también establecida, cambios funcionales. Pero conforme esos cambios funcionales se establecen, vamos a ver que en un determinado tiempo vamos a ver también cambios estructurales. Y si esto está asociado a hipertensión, vamos a observar que nuestro principal sensor y marcador, que es la microalbuminuria, cómo comienza a incrementarse y se transforma en proteinuria, primero severa y después muy marcada, ¿no? Y a su vez, como también la tasa de filtración glomerular comienza a disminuir y a progresar la insuficiencia renal crónica hasta volverse terminal. Asociado a esto, observen ustedes cómo los factores de riesgo cardiovascular también tienen un incremento progresivo. Si hablamos de fisiopatología, vamos a ver que la fisiopatología en la nefropatía diabética es compleja, ¿no? Intervienen numerosos mediadores, hay diferentes trastornos que han sido identificados. Sin embargo, lo que tienen que tener en la cabeza es que hay dos principales iniciadores. Uno de ellos es la hiperglicemia y el otro es la elevación de la presión arterial. Esos son los dos principales iniciadores de toda esta cascada fisiopatológica para dar inicio a la nefropatía diabética. Tanto la hiperglicemia como la elevación de la presión arterial, regida por la alteración en el sistema renino-angiotensina-aldosterona, va a provocar cambios hemodinámicos que van a llevar a la hiperfiltración por un lado, y van a provocar fenómenos no hemodinámicos que van a originar estimulación de los factores de crecimiento y las citocinas. Estos fenómenos van a provocar albuminuria y proteinuria a nivel renal. La proteinuria es un tóxico que actúa tanto a nivel de los túbulos como del intersticio, ¿no? Entonces, cuando se presenta la albuminuria y la proteinuria, esto va a acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica hasta llevarlo a la insuficiencia renal. Este es un cuadro en el cual nosotros observamos cómo la diabetes de por sí ya tiene un fondo genético, ¿no? Es hereditario, y están inmersos pues dos factores importantes, o déficit de insulina o resistencia a insulina. Pero ambos van a provocar pues desbalance neurohormonal sistémico por un lado y la hiperglicemia por el otro lado.
los cuales van a llevar a hiperfiltración, glicolización de proteínas y los efectos que van a contribuir a la progresión de la enfermedad renal crónica terminal, pasando por una serie de afectaciones, tanto locales como sistémicas, que van a producir a la larga fibrosis tubulointersticial y por lo tanto enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué vamos a observar nosotros en un paciente que es portador de nefropatía diabética? En los pacientes tipo 1, la lesión renal característica va a ser la glomerulosclerosis nodular o nefropatía de Keeneston-Wilson, ¿no? Y esta se va a caracterizar ¿por qué? Por lesiones nodulares que se van a formar entre los capilares glomerulares, ¿no? En cambio, en la diabetes tipo 2, este tipo de lesiones solamente se observan en el 30% de los pacientes. El resto de lesiones que se aprecian son lesiones vasculares inespecíficas, ¿ya? ¿Y esto es debido a qué cosa? Debido a que en la diabetes tipo 2, las nefropatías diabéticas se suelen diagnosticar, pero en edades más avanzadas, ¿no? En edades más avanzadas. ¿Y por qué se da esto? Porque generalmente el diagnóstico de las nefropatías diabéticas es clínico o analítico, ¿no? Clínico o analítico. Y estos son cortes histológicos que nos representan, observen acá, la glomerulosclerosis diabética, ¿no? Acá vemos cómo en la matriz mesangial está la formación de los nódulos de Keeneston-Wilson. Lo mismo que acá, están los nódulos. Una es con una tinción de paz y la otra es con una tinción de plata. Respecto al cuadro clínico, debemos determinar de forma muy precisa que hay dos fases en la parte clínica. Una fase preclínica y otra fase clínica. En la fase preclínica, el paciente pues cursa con normo o microalbuminuria. En la fase clínica hay una presencia de albuminuria, ¿no? Sin embargo, ¿en qué paciente se presenta? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que tienen los pacientes para cursar con nefropatía diabética? Tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, una normoalbuminuria superior a la media es un factor de riesgo. La microalbuminuria también es otro factor de riesgo. En los varones también, el sexo se comporta como un factor de riesgo, el paciente diabético, para cursar con nefropatía diabética. La agregación familiar, la asociación de hipertensión, ¿no? La raza, ¿no? En los pacientes diabéticos tipo 1, generalmente esta nefropatía se va a presentar antes de los 20 años de edad por un mal control de la glucosa, hiperfiltración y más aún si hay consumo de tabaco. Generalmente, después de una fase preclínica y después también de 5 años que ya el paciente tiene diabetes, comienza a aparecer la microalbuminuria. Y la microalbuminuria, como habíamos señalado desde un inicio, es la primera señal que nos va a dar el riñón de que se está presentando una disfunción microvascular endotelial. Por eso es que lo consideramos como nuestro principal sensor para ver el diagnóstico y la evolución de la enfermedad. En los diabéticos tipo 1, más o menos en un 30%, en las primeras fases de la enfermedad, vamos a tener una tasa de filtración glomerular superior a 120 mililitros por minuto. Sobre todo cuando recién se ha hecho el diagnóstico o cuando hay mal control metabólico, ¿no? En los pacientes tipo 1, la nefropatía diabética puede ir precedida, o sea, puede darse sola antes de que aparezca hipertensión arterial. En la diabetes tipo 2, generalmente la nefropatía
ya está presente cuando se diagnostica, ya está presente la hipertensión cuando se está diagnosticando nefropatía diabética. ¿Y cuál es la prevalencia de hipertensión? Observen ustedes que la prevalencia de hipertensión es menor en los pacientes diabéticos tipo 1 en las diferentes fases. Es menor que en los diabéticos tipo 2. ¿Cómo vemos nosotros si el paciente está progresando, se está deteriorando su función renal? Porque va a haber un incremento, una progresión marcada por incremento de la proteinuria y descenso progresivo de la tasa de filtración glomerular, ¿no? En los pacientes tipo 1, la enfermedad renal crónica, si la dejamos a su evolución natural, va a aparecer pues entre 20 a 30 años después de haber iniciado su enfermedad. En la diabetes tipo 2, la evolución puede ser diferente. ¿Por qué? Porque generalmente la hipertensión suele estar asociado a este tipo de pacientes. ¿Juega un papel importante la magnitud de la proteinuria? Sí, juega un papel importante. Observen, por ejemplo, que cuando un paciente tiene una proteinuria basal igual o superior a 3 gramos por día, este puede tener hasta 5 veces más probabilidad de duplicar su cifra de creatinina y hasta 8 veces más de llegar a enfermedad renal crónica terminal. Entonces, es importantísimo seguir el rango de la proteinuria. Así como juega este papel importante, observen ustedes que en los pacientes que tienen nefropatía diabética, la prevalencia de afectaciones extrarrenales, ya no estamos hablando de problemas microangiopáticos, sino de macroangiopatías, ¿no? La afectación extrarrenal, por ejemplo, retinopatía, se presenta más o menos en el 100% de los pacientes diabéticos, como microangiopatía. Y en los pacientes diabéticos tipo 2, estos se ven en el 50-60%, afectación extrarrenal. Y como macroangiopatías, estamos hablando de accidentes cerebrovasculares, estenosis carotidia, enfermedades coronarias, dilatación y crecimiento del ventrículo izquierdo, enfermedades vasculares periféricas, neuropatías periféricas y autonómicas, ¿no? Estas son las manifestaciones extrarrenales que nosotros vamos a evidenciar en un paciente diabético. Muy bien, entonces esas son las manifestaciones del cuadro clínico. Sin embargo, hay pacientes diabéticos muy bien controlados, ¿no? En los cuales comienzan a aparecer signos clínicos discordantes que no están en relación con la nefropatía diabética. ¿Cuáles son estos signos clínicos? Un deterioro rápido de la función renal, microhematuria persistente, una proteinuria intensa, pero de aparición brusca o progresiva, un fondo de ojos sin retinopatía. Entonces, ante estas lesiones, en ausencia de retinopatía, nosotros comenzamos a sospechar, oye, de repente esto no es una nefropatía diabética, de repente se trata de una glomerulonefritis asociada. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que indicar ante estos casos? Una biopsia renal, para poder determinar si esto es una glomerulonefritis asociada y sobre todo darle un tratamiento diferenciado, ya no como nefropatía diabética. Entonces esa es la duda que pudiera encontrarse ante un problema renal en un paciente diabético, pero en el cual no podría tratarse de nefropatía diabética. El pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico para este tipo de pacientes que ya cursan con nefropatía diabética? En la diabetes tipo 2, observen ustedes que la presencia de nefropatía diabética aumenta la tasa acumulada de mortalidad al cabo de 10 años hasta 50 y 77%.
En la diabetes tipo 2, de igual forma, ¿no? La presencia de nefropatía diabética con proteinuria presenta una tasa acumulada de muerte a 10 años que alcanza casi el 70%, ¿no? Tanto en la diabetes tipo 1 y tipo 2, las causas más importantes que tenemos de mortalidad son la enfermedad renal crónica terminal y las complicaciones cardiovasculares. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que tenemos que brindarles? Los pilares del tratamiento para este tipo de pacientes son un adecuado control de la glicemia, un adecuado control de la hipertensión, un adecuado control de los lípidos y una dieta con restricción de proteínas. Esos son los pilares de nuestro tratamiento, ¿no? Para el control de la glicemia, ¿qué vamos a utilizar? ¿No? Podemos utilizar hipoglicemiantes orales de cualquier tipo, solo teniendo cuidado que en los pacientes que ya llegaron a insuficiencia renal en estadio 3 o 4, las sulfonilurias y las biguanidas deben ser evitadas. Entonces, un paciente que ya llega a estadio 3 o 4 de nefropatía diabética, entonces debemos evitar uso de sulfonilurias y biguanidas por las complicaciones que tienen. Y el paciente, generalmente el paciente tiende a hacer hipoglicemias persistentes por esto, ¿no? Y sí están aceptadas las glinidas y los inhibidores de la DPP4. Para el control de la presión arterial, ¿qué utilizamos? Utilizamos IECA o ARA2. Estos medicamentos han demostrado que van a disminuir la progresión de la normoalbuminuria a microalbuminuria o macroalbuminuria, ¿no? Si un paciente ya tiene nefropatía diabética establecida con proteinuria, entonces, ¿qué debemos utilizar? Debemos utilizar IECA y ARA2, ¿no? IECA y ARA2. Sin embargo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿A qué valores de presión debemos llevar a esos pacientes? En el paciente diabético debemos mantener la presión arterial sistólica por debajo de 140 y la diastólica por debajo de 90 para conseguir una renoprotección eficaz, una protección renal eficaz, ¿no? Pero si a ello le asociamos que el paciente tiene una proteinuria superior a 1 gramo por día, entonces debemos reducir aún más la presión arterial. Y las cifras objetivos son presión arterial menor de 130 y presión arterial diastólica menor de 80. Menor de 80. Si a pesar de estar utilizando IECA o ARA2, estos solo antihipertensivos no cumplen con este objetivo, debemos nosotros asociarle otros antihipertensivos, como por ejemplo los calcioantagonistas, ¿no? Tipo nifedipino, de 30 miligramos, o tiazidas o diuréticos. Eso dependiendo de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y dejar los beta bloqueantes para aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen algún factor de riesgo cardiovascular, como cardiopatía isquémica. Entonces, nuestro objetivo de presión siempre debe estar por debajo de 140 sobre 90, utilizando IECA o ARA2. En un paciente que tiene una proteinuria superior a 1 gramo, debemos reducir aún más la presión arterial a cifras menores de 130 sobre 80. Si no lo logramos solamente con el IECA o ARA2, debemos asociarle calcioantagonistas. Y si a pesar de asociarle calcioantagonistas no logramos reducir la presión a estos valores, debemos usar pues
tiazidas o diuréticos de ASA, ¿no? Cuando utilizamos tiazidas debemos tener en cuenta la tasa de filtración glomerular. Si es inferior a 30 mililitros, suspenderemos las tiazidas y usaremos diuréticos de ASA. También podríamos usar alfa bloqueantes y dejar los beta bloqueantes solo para las cardiopatías isquémicas. ¿Cómo hacemos la restricción de la proteína en la dieta? Lo que nosotros tratamos de evitar es mayor daño. Habíamos mencionado que las proteínas se comportan como un tóxico que acelera la progresión de la enfermedad a la enfermedad renal crónica terminal. Entonces, debemos evitar también la desnutrición del paciente y el riesgo de hipercatabolismo. Y entonces debemos restringirle las proteínas a valores que oscilan entre 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso, ¿no? En la dieta, esto debe ser compensado o debe ser repartido con un 60-65% de hidratos de carbono. Debemos reducir también las grasas saturadas y si el paciente es obeso, debemos tratar de que disminuya de peso. Este es un cuadro para hablarles sobre las medidas de protección renal y cardiovascular en la nefropatía diabética. Es lo mismo que hemos estado hablando, pero resumido. Asimismo, debemos darle también al paciente una orientación de prevención, ¿no? Entonces, habíamos ya hablado sobre los pilares del tratamiento. Sin embargo, dentro de estos factores que debemos controlar se encuentra la obesidad y el control de los lípidos, que tenemos que hacerlo con el uso de estatinas, ¿no? Si el paciente tuviera, pues, el hábito de consumir o de fumar, entonces debemos orientarlo a que debe cesar este tipo de mal hábito. Y si el paciente es mayor de 45 años, también podríamos darle un tratamiento de antiagregación plaquetaria con aspirina. En algunos pacientes en los cuales la enfermedad ya progresó y tienen algún grado de insuficiencia renal crónica, la anemia que se presenta es más precoz pues, en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Entonces, su tratamiento de la anemia debe ser temprano, con agentes estimuladores de la eritropoiesis, como por ejemplo la eritropoyetina. Cuando nosotros le damos tratamiento con eritropoyetina a este tipo de pacientes, lo que vamos a contribuir es a mejorar la cardiopatía isquémica, disminuir la cardiopatía isquémica. Se frena la hipertrofia ventricular izquierda y la retinopatía y se mejora la calidad de vida del paciente. En fases avanzadas de insuficiencia renal hay que prevenir pues la malnutrición con lo que habíamos dicho, con dieta adecuada y suplementos. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Doctor, en el tratamiento, en cuanto, por ejemplo, mencionaba el uso de ARA2 y ECAS, yo había escuchado que en algún caso está contraindicada, sobre todo cuando hay insuficiencia renal. Entonces, ¿qué condiciones debería tener para dar este medicamento, doctor? Habíamos mencionado nosotros que el tratamiento adecuado antes de que un paciente llegue a la insuficiencia renal crónica en estadio 3, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los inhibidores IECA y los ARA2 lo que hacen es retener potasio. Entonces, cuando un paciente ya tiene un daño renal progresivo, ya llegó a insuficiencia renal crónica, estadio clínico 3, entonces comienzan a retener potasio, tienen una alteración, comienzan a retener potasio. Y como estos medicamentos retienen potasio, hay que cambiar a tratar de manejar este tipo de pacientes en estos grados de insuficiencia renal crónica
con calcio antagonistas. Es lo que se recomienda, doctor. Esa es la principal complicación que tienen los ARA2 y los IECA en pacientes que tienen estadios avanzados de nefropatía. ¿Alguna otra pregunta? Doctores, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, avanzamos entonces. Sí, doctor. Bien. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, doctor, sí se ve. Gracias.